venimos de las estrellas y viajamos hacia las estrellas. Es que sí, estamos en un planeta que está en permanente movimiento alrededor del Sol. El Sol alrededor de otras estrellas y estas estrellas alrededor de esta galaxia. Edison, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contentos. Hoy vamos a tratar un tema espectacular, Iván. Sí, hoy vamos a hablar de la ¿qué? Cosmovisión andina sobre el origen del universo. Cosmovisión andina sobre el origen del universo. Nosotros que estamos en este hemisferio sur, ¿no es cierto?, que estamos en Sudamérica, tenemos como unas estrellas que son regentes, distintas a las que están en el hemisferio norte. Particularmente, siempre vemos, por ejemplo, la Cruz del Sur, ¿cierto? Claro. La cosmovisión andina trata precisamente de eso, de la Cruz del Sur, de la Cruz andina. La Cruz andina era la conexión del cielo con la tierra, una conexión muy espiritual. Porque la cosmovisión andina, recordemos los incas, Iván, recordemos Machu Picchu, recordemos el Paiquinqui en el Perú, recordemos todas esas historias que son reales y que hay pruebas arqueológicas sobre ello. Exactamente, entonces nosotros digamos que mucho se sabe sobre la mitología griega, la mitología sumeria, pero hay una mitología en la parte andina muy importante y nuestro programa de hoy va a estar dedicado a eso precisamente. Ahora, recordad que la cosmovisión andina, los incas iban desde Colombia hasta Argentina, o sea, colonizaron sí, era un país, perdón, no era un país, era una nación. Pero recordad que desaparecieron. Okay. Cuando llegaron los españoles, desaparecieron los incas. ¿Por qué desaparecieron? Vamos a hablar hoy del Paititi, del Amazonas, vamos a hablar de esos contactos entre el espacio, las estrellas y esas culturas andinas. Pero aclaración, desaparecieron unos incas, hay otros que están todavía en el Perú y pues si tú miras los árboles genealógicos de no solamente del Perú sino de Colombia, descendemos también de esa parte indígena. Lo que pasa es que hay unas tribus en particular que se desaparecieron, se perdió el rastro e incluso ahora apenas esas tribus que fueron a vivir a unas alturas inclusive superiores a la de Cusco y Machu Picchu están volviendo a aparecer. Ahora, recordemos que el Paiquiquín, al lado del Cusco, allí desaparecieron, digamos, muchos incas se escondieron de alguna manera en la selva amazónica, lo que llamaban el Paiquiquín, o el oro de los dioses, o el disco solar de oro. Correcto. Entonces, bienvenidos hoy en Viaje a las Estrellas, vamos a hablar de la cosmovisión andina. Ya regresamos. Bueno, y como les decíamos, estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar del génesis o de lo que es la mitología andina, en la cual estamos mirando particularmente lo de los incas, ¿no es cierto? Digamos que andina se entiende porque es de Sudamérica para abajo. ¿Qué es un altomisayo? Bueno, un altomisayo es una persona de un quinto nivel de conciencia, alguien que tiene la capacidad de comunicarse con los espíritus, alguien que puede ser un oráculo andino, o sea, que tiene la capacidad de volar inclusive con su cuerpo físico. Recordemos los monjes tibetanos, los lamas del Tíbet, que podían teletransportarse en su cuerpo físico de un punto A a un punto B. Estos altomisayos tienen ese nivel. Entonces, esa es la importancia del personaje de hoy, Iván. O sea, hoy vamos a tener un altomisayo. Un altomisayo. Wow, pues es un honor. ¿Cómo se llama el altomisayo? Guillermo Paucar Calcina. Es descendiente de los incas, directo. Es un personaje bien importante. Pues muchísimas gracias a Guillermo Paucar pues por aceptar esta invitación a conversar con nosotros aquí en Viaje a las Estrellas. Así que le damos un saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia universal. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, queridos amigos y hermanos? Pampa Misayos, Alto Misayos, en distintos lugares. Mi nombre es Guillermo Paucar Calcina. Vengo de la comunidad Marcachea que pertenece a la nación Quero, último descendiente directo del Inca Paucar. Bueno, y sobre la creación del hombre, pues digamos que está la Biblia, y en la Biblia se habla de la creación del mundo, ¿no es cierto? Entonces hay una diferencia entre lo que son las creaciones de las civilizaciones a la creación del universo, ¿no es cierto? Dentro de la cosmovisión andina existe digamos, un tratado de cómo es la creación del universo, ¿cierto, Edison? Bueno, para ellos, y recordemos que hoy día los científicos están hablando de eso, que ya supuestamente ya no existe el Big Bang.
ya no hay Big Bang, porque con el nuevo telescopio James Webb se están dando cuenta que hay más allá del Big Bang. Entonces se está empezando a hablar del tema de los multiversos, y se está hablando también de que este universo fue creado posiblemente por otros universos. Ok. O sea que, digamos, Guillermo con seguridad nos tiene una explicación mejor sobre la creación del universo. Desde mi conocimiento, desde nuestros ancestros que hemos estado recibiendo, en el comienzo del universo solo existía la oscuridad. En esa oscuridad existían seres llamados los Chulpas. Estos seres eran dioses, pero solo eran mentales. No usaban el vocabulario y vivían aquí en esta tierra. Según la historia de nuestros ancestros que nos han estado transmitiendo vía oral, eso es lo que sabemos acerca de la creación. Entonces es muy importante que entendamos que una cosa es la creación del universo y otra cosa son la creación de las civilizaciones. Son dos cosas completamente distintas. El universo fue creado hace millones y millones y millones y millones de años. Las civilizaciones pueden tener 10.000 años, pueden tener 50.000 años, así que hay una diferencia completamente grande. Bueno, incluso en Antártida se está deshielando los polos y han descubierto huellas de 100 millones de años, huellas humanas. También han descubierto pirámides que datan de miles y millones de años, ¿sí? En Antártida. Exactamente. Entonces, digamos que lo que es interesante entender acá, y esto vuelvo y repito, nosotros más que decir sentencias o asegurar cosas, traemos testimonios o informaciones que se dicen. Nosotros no estamos asegurando absolutamente nada. Entonces aquí, claramente, la pregunta sería, ¿qué tiene que ver la civilización andina, la cosmovisión andina, con la Lemuria y con la Atlántida? ¿Por qué tiene que ver? Mira, hay un tema importante en esta civilización inca. Seguramente ellos vienen arqueológicamente de antiguas civilizaciones o tienen contacto con estas civilizaciones. ¿Por qué se dice eso? Porque se ha encontrado arqueológicamente, por ejemplo, en el Paititi o en Sacsayhuamán o en el Valle Sagrado de los Incas o en Machu Picchu, digamos, petroglifos que datan de épocas muy anteriores a los incas. Exactamente. Por ejemplo, el Paititi, hay un muro que se llama el Muro de Pucharo. En ese muro hay unas inscripciones y unos jeroglíficos de corazón a corazón. Son corazones, imágenes de corazón. ¿Qué dicen ellos? Que ellos tienen contacto con estos seres de antiguas civilizaciones de corazón a corazón. Increíble. Miremos qué tiene para contarnos nuestro, ¿cuál es el término? Alto Misayo. Nuestro Alto Misayo. Nosotros, los sacerdotes más que todo, los que son llamados sacerdotes en la cultura andina, tenían contacto directo con los hermanos mayores y menores. De esa forma nosotros no conocemos con ese nombre Lemuria ni Atlántida. Siempre hemos tenido conocimiento de ellos, pero con los nombres mayores y menores. Y eso para nosotros ha sido siempre sencillo, desde la misa andina que tenemos llamado universo, desde esa realidad, a través de Mama Coca nos comunicamos. Creo que nosotros lo conoceríamos directamente con el nombre Apu y con el nombre Pachamama. ¿Sí? Ese es desde nuestra lengua. Y siempre hemos estado en armonía, porque no estamos hablando de dimensiones que no son conocidos, sino que estuvieron siempre. Bueno, Edison, nosotros desde nuestro conocimiento, que es muy básico, hablábamos de cómo era la cosmovisión andina sobre el origen del mundo y del universo, ¿cierto? Pero creo que nuestro invitado tiene muchísima más información para darnos. Sí, claro, la cosmovisión andina tiene mucho de qué hablar. O sea, hay mucha tela para cortar, porque recordemos que hay una Tiahuanaco en Bolivia, es de una época antiquísima. Dicen que es de la época de la Atlántida. Pero de allí surge ese conocimiento de la cosmovisión andina. O sea, el conocimiento espiritual, el tema del calendario, el tema astronómico, todos esos temas que manejaron los incas. Es que hay tantas leyendas o mitos en esto que yo incluso he oído hablar de que
hay versiones que dicen que la Atlántida quedaba dentro del lago Titicaca. No sé si alguna vez oíste eso, que puede que suene muy loco, pero es que finalmente cualquier hipótesis es digna de escucharse, ¿no es cierto? Y finalmente, pues tal vez en algún momento se decanten o se velen estas verdades, pero mientras tanto es importante escuchar todas y cada una. Sí, así es, Iván. Bueno, entonces escuchemos a nuestro Alto Misayo. Alto Misayo. Primero, como estructura es la chacana, que es la cruz andina. La mayoría conocen acá en Latinoamérica, ¿verdad? Desde mi conocimiento es un proyecto espiritual de los incas. La cosmovisión andina habla de integrar todas las cosmovisiones, todas las formas de pensar, todas las creencias, todas las religiones políticas, económicas. A esa integración habla y se dirige a eso, lo que es la cosmovisión andina. Pues muy bien. Guillermo, tendríamos una pregunta complementaria para hacerte, y es que nosotros, pues después del diluvio, que el diluvio pues está en todas las mitologías, uno ve los sumerios por donde se fueron, los egipcios, los sumerios, los judíos, etcétera, pero la pregunta es, ¿cuáles fueron las culturas después del diluvio que están aquí en la zona andina? Bueno, además de eso, hay una profecía, Iván, de los Salmos inclusive, que decía que sean los montes andinos la cuna de la nueva civilización. Había una profecía muy importante. Creo que solo hablando de Perú, la más antigua es el Tahuantinsuyo, el Tiahuanaco y después cultura Chavín y Huari. Esas culturas fueron antiguas, que data antes de Cristo, según lo que actualmente los arqueólogos lo describen, ¿no? Pero exactamente nadie se lo puede dar cuántos años tiene, ¿no? Yo creo que sería claro y más o menos lo que dejó lo que es la profecía de Pachacute. Pachacute en sus palabras dijo que teníamos que integrarnos todas las cosmovisiones, por lo menos hablando de la cosmovisión, para poder entendernos y comprendernos y resolver, digamos, el descontento que podría haber emocionalmente, mentalmente. Eso es lo que estaríamos haciendo. Por eso creo que estamos nosotros también aquí como representantes de la cosmovisión andina hablando de esto. Bueno, venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas. Siempre cuando vemos estas películas de ciencia ficción, vemos unos personajes con cosas parecidas a esta, ¿cierto? Como cosas simbólicas. Y hay un símbolo muy interesante en la cultura andina, que es el disco de oro. ¿Qué es el disco de oro, Edison? Bueno, los discos solares fueron creados por épocas de la Lemuria, por lemurianos. Esa es la historia, esa es digamos, el mito que tienen. Fueron creados en la Patagonia Argentina, Wow. hace miles de años, y se distribuyeron por todos los países. Nosotros acá en Colombia tuvimos disco de oro en la laguna de Guatavita. Okay. Pero ese disco de oro fue trasladado en su momento a la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué funciones cumple un disco de oro? Es como una especie de portal hacia mundos superiores, es como una especie de portal, no solo de seres superiores a la Tierra, sino de seres de la Tierra a mundos superiores. Es un portal. ¿Es un instrumento que permite una comunicación o, Es un instrumento. o conecta algunas frecuencias? Es un instrumento que conecta, es una especie de poder. Transmisor-receptor. Transmisor-receptor. Qué maravilla. Resulta que los incas tenían en poder el disco principal y lo tuvieron en Cusco mucho tiempo, en uno de los templos de Cusco. Y cuando antes de llegar los españoles salieron por unos túneles de Cusco hacia el Amazonas peruano. Okay. Y lo escondieron en la selva del Paititi. Eso es una historia muy interesante. Muy Ahora, interesante. discos de oro hay en el desierto del Gobi, en Egipto, en México, en las 7 luminarias en México, en Talampaya, Argentina, en sitios de conexión en el mundo. Claro. Gracias a esos discos de oro no se cierra el anillo. Recordemos la película El Señor de los Anillos, usted que es cineasta, Iván, que nos habla de que si el anillo se cierra, pues la humanidad termina. Okay. Por los discos de oro son una especie de anillo de poder, pero de luz, para no permitir que la oscuridad, digamos, domine el planeta.
Ve que bien, y eso me recuerda un poco como esa leyenda del Dorado que buscaron tanto los españoles, y me recuerda también de Lope de Aguirre, que fue un conquistador español que creo que descendió de los Andes, precisamente peruanos, a buscar ese disco de oro al Amazonas. Es muy interesante esa leyenda. Bueno, han habido, Iván, muchas conexiones y muchas exploraciones de ingleses, en especial de militares, a ese terreno del Amazonas peruano. Es un terreno muy agreste y es un terreno que hay que pedirle permiso incluso a los animales. Claro. Sí, a los pumas, como en un fin. templo. Es como un templo. Es como cuando tú vas al Tíbet, al Chambala, hay una serie de serpientes, inclusive en la Sierra Nevada de Santa Marta, que empiezan a atacar a las personas que no están preparadas para llegar allí. Qué maravilla. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro invitado, Alto Misayo Inca. Alto Misayo Inca. ¿Qué nos dice sobre el disco de oro? Discos de oro o discos solares que hay en Cusco, la réplica, como su símbolo de la municipalidad de Cusco. Una de las cosas que veo en ella era como un plano sutil que podría reflejar a dimensiones que no lo vemos y dimensiones que lo puedes verlo. Entonces, al mismo tiempo, se usaba como un plano interdimensional. Eso es lo que yo sé. Bueno, aquí ya quisiéramos hacerle una pregunta muy concreta a Guillermo, y es, concretamente, y uno lo ve Edison, porque pues uno ve las líneas de Nazca, ve Machu Picchu, ve cosas que a veces no son explicables. La pregunta que uno se haría es exactamente si él tiene información de si los antepasados conectaron con culturas extraterrestres. O sea, no es, digamos, que esté escrito aquí o allá. O sea, ¿cuál es su opinión sobre eso? Pero además de eso, Iván, antes de que él nos responda, es analizar también, por ejemplo, las tallas de Sacsayhuamán, que son rocas, digamos, de muchas toneladas de peso y con cortes como si estuviesen cortadas con láser. También Tiahuanaco, en Correcto. Bolivia. Imposibles, de ser construidas por una civilización primitiva. Entonces, esa es la importancia de la pregunta que le vamos a hacer al Alto Misayo. Mis antepasados y yo personalmente soy portador de misa, que es misa universo propio. Este universo propio te permite contactarnos directamente con nuestros ancestros, que serían los Apus, la Pachamama, y ahí en Occidente lo conocen otros seres intraterrenos, extraterrenos, limurianos. Mientras que tú no tengas conciencia, nunca se manifiestan ni nunca van a aparecer. Entonces, de acuerdo de qué manera estás vibrando, la puedes tener la conexión con ellos. Desde hace 500 años nosotros venimos contactándonos, pero estos seres no son de buscar problema, ni son de buscar nada de eso. Edison, uno se imagina siempre que viajar es como en un carro, en una nave espacial, en un avión. Pero resulta que ahora que se habla del multiuniverso, hay otras formas de viajar que son distintas, ¿no es cierto? Desdoblamientos, viajes mentales. O sea, eso digamos que en términos, digamos, de la cosmovisión andina, ¿cómo se lee eso? ¿Qué hay dentro de la cosmovisión andina para esto? Bueno, hoy día se está hablando científicamente de multiversos. Okay. Se está hablando también con el nuevo telescopio James Webb de que otros universos seguramente crearon este universo. Espiritualmente, la cosmovisión andina habla del desdoblamiento del alma, del desdoblamiento astral o lo que se llama también sueños lúcidos, donde tú puedes volar, transportarte de un lugar a otro. Los incas, los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta, los indígenas, los indios Hopi y los guaraní del Paraguay hablan de lo mismo. Una forma del ascenso espiritual, de la evolución espiritual, es a partir del desdoblamiento astral. Se habla de altas vibraciones, se habla de un nivel de conciencia más alto. Por ello,
Guillermo, el altomisayo, Guillermo Paucar, nos habla de esos desdoblamientos, nos habla que se puede conectar, que ellos pueden volar en otras dimensiones. A mí el tema me parece completamente apasionante porque cuando uno se sienta a mirar la posibilidad de viajar a través del universo y te hablan de que un planeta está a 5.000 años luz, pues es absolutamente imposible que en el cuerpo podamos llegar a ese planeta. Entonces uno tiene que empezar a pensar en estas alternativas. Me gustaría que Guillermo nos contara un poco más sobre este tema tan apasionante. En estos tiempos que he estado yo también visitando a todos los países a nivel internacional, he estado viendo en distintos lugares, como tomando medicinas, como ayahuasca, como guachuma, como peyote, como rapé, como otras cosas. Y esto, desde nuestro punto, desde nuestro lugar de la nación, de la comunidad Asquero, es algo como una droga para nosotros. Lo consideramos así, porque nosotros no lo usamos a ninguna planta sagrada, la respetamos. La respetamos demasiadísimo, lo pensamos que es demasiado sagrado para estar usando en cualquier momento, en cualquier rato. Creo que con esto se ha generado mucha confusión en el tema espiritual. El tema espiritual no es que con la toma de una ayahuasca lo vas a resolver, no. El tema espiritual es que tienes que estar consciente, siempre administrando tu tiempo, tu espacio, en el hoy y en el ahora. Entonces conocerías por lo menos la máquina que tienes aquí dentro de ti, la última generación, si se puede hablar de tecnología. Entonces podría ser real tu sueño, mientras va a ser todo lo que has creado mentalmente sería como una basura mental. Amigos, este tema es fascinante. Y es fascinante porque tú lo miras desde el punto de vista espiritual y mental y dices, bien, pues es, como nos lo explicaba ahorita nuestro altomisayo, es perfectamente entendible. Pero mírenme en este tema, y es que existen también otros personajes que pueden viajar, ¿no es cierto?, pero en cuerpo y alma. Y ahí esto me acuerda, por ejemplo, la figura de Jesús. Que la figura de Jesús aparece, supuestamente después de haber muerto, se les aparece a los apóstoles, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ese es un puntico de conexión que lo dejo ahí como para que abramos el tema. No sé si tienes algo más para decir, Edison, o dejamos que nuestro... No, quiero contarte algo. En las investigaciones que hemos realizado para este programa, tenemos que los lamas tibetanos podían transportarse con su cuerpo físico. ¿Para qué? Para curar personas, por ejemplo, en Estados Unidos, desde el Tíbet, en cuerpo físico. También tenemos que los indios guaraní, los indígenas guaraní del Paraguay, también tienen esto como práctica. Los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta también se transportaban en cuerpo físico. Los incas y muchas comunidades ancestrales tenían ese conocimiento. Pero hay un conocimiento positivo y negativo. Ellos llamaban yinas, cuerpo yinás, no cuerpo astral, sino cuerpo yinas. A estos cuerpos que son capaces de transportar. Ahora, negativamente están las brujas, que también puedan volar en sus escobas, teóricamente, pero también existe este conocimiento. O sea, que no solamente se transportan estos seres de luz, sino que también se pueden transportar seres de oscuridad. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Ahorita hablábamos del desdoblamiento astral y también del desdoblamiento en yinas, en cuerpo físico. Okay. Tú hablas que, digamos, las distancias en el universo, espiritualmente también hay distancias, porque hay 13 dimensiones. Estamos en la tercera dimensión. Hay una cuarta, una quinta, sexta, séptima. Entonces son distancias impresionantes. Pero no son distancias de espacio medible en metros, sino de conocimientos y de evolución, que es muy distinto. Sí, sí. Y esa evolución es curiosa porque sí está basada en el tiempo. Tú no evolucionas sin que logres vivir experiencias. Entonces, es bien complejo, pero miremos qué dice Guillermo sobre este tema tan apasionante de poder viajar en cuerpo y alma. Claro, a esta parte diría que confirmo, sí. En los tiempos antiguos, época inca, después de inca, todavía se hacía la práctica a través de altomisa,
conscientemente se podrían desplazar a dimensiones que todavía hoy en momento lo tenemos como una ciencia ficticia. Para eso es mi recomendación, que nosotros tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo, nuestro espacio de uno mismo. Un humano tiene que ocuparse de su humanidad, de su propia realidad que hay dentro de él, informaciones que guarda, ¿no? Hace no muy poco tiempo, hace más o menos 70 años a 80 años atrás nada más, mi abuela, la mamá de mi papá, cuando era niña, ella vivió en otra dimensión por 3 meses. Eso no está todavía mucho en el tiempo pasado si hablamos del pasado. Está 70 años atrás. Sí había. Los caminos del Tahuantinsuyo en Cusco llegaban debajo de la tierra, de los 4 suyos. Igual en Machu Picchu, que hoy es maravilla del mundo de Perú, también llegan de los 4 suyos al centro, a la plaza principal de Machu Picchu. Y esos fueron cerrados, todos. Hoy en día nadie puede encontrar. Existe. Claro que puedes desplazarte, pero cuando comprendas esta maquinaria que he hablado, si no, tomate toda la noche la ayahuasca, tomate toda la noche medicina sagrada, no lo vas a hacer, porque tienes que conocer el manual de tu propia máquina. Por eso tienes que ocuparte en ti, en uno mismo. El camino que lo llamamos nosotros es camina hacia ti mismo. Ese es nuestro mensaje de nosotros. Bueno, y como ustedes saben, Edison, aquí en el oriente antioqueño, entre La Ceja y San Antonio de Pereira, tienen un movimiento muy bacano de personas que tienen todas estas inquietudes y siempre buscamos estos amigos de este movimiento, de grupos de contacto de Edison. Esta semana, ¿quién viene a hacer preguntas? Bueno, recordemos que estos grupos de contacto son grupos de entusiastas que les gusta la investigación sobre el fenómeno ovni, sobre la evolución espiritual, sobre estas comunidades ancestrales. Hoy, el día de hoy, tenemos 2 invitados, 2 televidentes de estos grupos de contacto que nos van a preguntar. Uno es Jorge Cosio, que es ingeniero de sistemas, es un gran ingeniero, viaja por todo el mundo y le apasionan estos temas, que nos va a hacer una gran pregunta. Entonces vamos primero con la pregunta de Jorge. Jorge, ¿cuál es la pregunta que tienes para nuestro invitado de hoy? Hola, don Guillermo. Le habla Jorge Cosio. Es un honor para mí interactuar con un elegido de la Pachamama. Mi pregunta es muy corta. ¿Cuál es el legado o la enseñanza espiritual de las culturas ancestrales? Muchísimas gracias. El legado o la enseñanza de las culturas ancestrales siempre ha estado legado a que un ser humano tiene que estar en el presente, aquí, en el ahora. Nosotros hablamos de respeto, de respetar a la planta, de respetar a la Pachamama, de respetarnos entre nosotros como humanos, respetar las tradiciones, respetar las cosmovisiones de otros lugares. Ese es nuestro legado, nuestra enseñanza de nosotros. Excelente pregunta la de este invitado que nos traes. ¿Y el segundo invitado quién es? Bueno, se llama Juan Carlos Gómez, es un ingeniero civil, entusiasta, investigador, que nos hace una pregunta. Alto Misayo, Guillermo Paucar, ¿cómo está? Mi nombre es Juan Carlos Gómez y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted de los avistamientos tan públicos que hemos tenido últimamente de naves y ovnis? En la nación Quero, de donde yo vengo, lo desconocemos. Mente occidental, la mente de la sociedad, eso es lo que habla de ovnis, de extraterrestres, inclusive hay películas de invasión de extraterrestres. Yo creo que desde este lado se ha estado programando para ver al lado físico, al lado exterior, porque no es tanto así el conocimiento que nosotros conocemos. Sí hay dimensiones avanzadas, cosas de inteligencias avanzadas. Nosotros como ser humano todavía no estamos responsables de nuestra humanidad, de uno mismo, no vamos a poder entender. Simplemente vamos a decir, no, este es reptiliano, este es ovni, este es aquello. Bueno, puede ser así, pero el camino es permanecer en mí,
en el hoy, no en mí, sino en el hoy, en el ahora, en el presente. Del presente tendría quizás la capacidad de verlo, las cosas que estoy hablando, que estoy mencionando. Una de las cosas que puedo decir desde mi cultura, que hay un campo llamado Alto Misa. Después de Pampa Misa sigue una preparación llamada Alto Misa. Estos señores pueden hablar directamente con estos seres que está mencionando en la pregunta y se puede llamar con distintos nombres. Apu, Taitakuna, o Sajrakuna, o Jesucristo. Desde esos nombres se conocen, pero nunca jamás se ha hecho así a lo exterior. El Alto Misa también se ocupa, tiene un universo propio. En ese universo especialmente hace su conexión con estos seres más avanzados, más inteligentes. Inteligente, ¿qué quiero decir? Avanzado, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aquel ser, la palabra que menciona o que pronuncia, está siendo bien usado su palabra. Eso es lo que quiere decir avanzado, eso es lo que quiere decir inteligente. La inteligencia del humano, de uno mismo, es igual que estos seres que estamos hablando. Pero a veces pensamos que la inteligencia existe más allá. No. Uno mismo es inteligente, pero lo que pasa, no usamos al 100% la inteligencia si hablamos de la inteligencia. Es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, fascinante este tema de cómo viajar espiritualmente y cómo viajar en cuerpo y alma. Ahí la pregunta que uno se hace, muy particularmente, y te la hago directamente, ¿qué técnicas recomendarías para uno empezar a tener estas habilidades? La felicidad no es que alguien te da, la salud no te va a dar nadie. La felicidad y la salud es algo que tú tienes que tener en cuenta. Toma decisión, ser feliz o ser toda tu vida sufrir. ¿Te gusta sufrir? Entonces sufre. Recomendaciones como de mí. Camina. Acércate mucho más a la naturaleza. Sepa recibir la lluvia. Cuando cae la lluvia, por lo menos sal y recibe a la lluvia como una bendición. Porque este cuerpo es naturaleza. Y la lluvia, si sabemos recibir de forma medicinal, te va a activar los campos energéticos. Entonces, vivirías mejor. Acércate a la naturaleza, camina. Cuando te encuentres, digamos, con estrés, digamos, equivocado en la vida, por lo menos conéctate a la tierra con las palmas de la mano, bien conectado, por 10 minutos. Camina descalzo. Sácate de la mente que la tierra está sucia. Esos programas, vaya agradeciendo y deja libre, cambia. Bueno, amigos, como siempre, este tema se hace corto para todo lo que hay que hablar, ¿cierto, Edison? Muy corto. Muchísimas gracias a nuestro invitado, a este Alto Misayo. Alto Misayo. Yo tengo una memoria perversa, pero tengo un compañero que se las sabe todas. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden pueden escribirnos acá a Cosmovisión. Aquí están viendo en nuestra página web de Cosmovisión. Pueden encontrar, dejarnos sus inquietudes y también pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Ahí aparecen las redes sociales de Edison. Nos despedimos. Este programa es espectacular. Tuvimos la oportunidad de tener contacto con un Alto Misayo. Es muy difícil tener un contacto con una persona descendiente inca que nos hable de la cosmovisión andina, que nos hable del origen del universo, que nos hable de temas como el desdoblamiento astral, desdoblamiento en físico, yinas, o sea, unos temas muy, muy especiales. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos y nos vemos aquí en Viaje a las Estrellas.